Recording in progress. Son 39 estudiantes que voy a tener en sala. Menos 2, 37 estudiantes. ¿Me oyen? ¿Sí o no? Sí, sí, se lo escucha. Ok, Sí, gracias. está. Gracias, Pablo. Bien, voy a empezar a hacer la presentación del marco teórico. Y luego les explico un modelo cómo van a bajar toda la teoría. Apaga el micrófono, por favor. Hay un carro allí que suena. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Apaga el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Apáguelo, por favor. Rodolfo Lara. Apague su micrófono, Rodolfo. Rodolfo, por favor, apague su micrófono, que no puedo empezar la clase. Hay que retirarlo. Bien. Rodolfo, dígale a Rodolfo, por favor, que apague el micrófono, que no puede empezar la clase. Ya le estoy diciendo por WhatsApp, economista. Ok, muchas gracias, Ojalá Pablo. responda. Sí.
Si no, va a tener que retirarlo. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con el marco teórico, que es lo que nos sigue para hoy. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? ¿Sí? Bien. ¿Qué entienden ustedes por marco teórico? ¿Qué será el marco teórico de un proyecto de investigación? El contenido de que se va a tratar. El contenido teórico. El contenido teórico se refiere a cuáles son las bases teóricas. ¿Qué teoría se han formulado acerca de la investigación que estoy haciendo? ¿Quiénes han escrito sobre ese tipo de investigación? Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre el clima organizacional en el ITCA, yo tengo que buscar referentes teóricos que han versado sobre el clima organizacional, sus tipos, sus funciones, sus clasificaciones, sus dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el marco teórico. Por lo tanto, decimos que el marco teórico no es más que la identificación de las fuentes primarias y fuentes secundarias, llámese textos, libros, revistas, videos, televisión, programas, etcétera, sobre los cuales el investigador puede realizar su revisión bibliográfica. De tal manera que cuando el investigador hace una revisión bibliográfica, ya sea en internet o en la biblioteca, acerca de lectura de textos, libros especializados y revistas, ya tiene una base para elaborar ese marco teórico. Por lo tanto, el investigador debe buscar inspiración, crear su propio mapa conceptual acerca de lo que está investigando. Si yo estoy investigando satisfacción laboral o satisfacción del cliente, yo tengo que ver quiénes han escrito sobre satisfacción al cliente o sobre satisfacción laboral, o quienes han escrito sobre alguna técnica de aplicación de cuidados de enfermería, por decir algo. Por lo tanto, el investigador revisa y selecciona la literatura sobre sus variables. Y siempre el investigador tiene que conocer cuáles son sus variables dependientes y su variable independiente. Toda la investigación se centra en analizar el comportamiento de esa variable. De tal forma que él debe buscar una bibliografía actualizada de los últimos 5 años. No me sirve una bibliografía del año 2001, 2002, 2003, no. Tengo que, a partir de la investigación, tiene que tener una bibliografía fresca a partir del año 2016 en adelante o 2017 en adelante, los últimos 5 años. Y también hay que subrayar cuáles son las ideas principales que le aportan información a esa investigación. En eso consiste el marco teórico. Por lo tanto, podemos decir que el marco teórico implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para mi investigación. Por lo tanto, yo debo conocer a fondo, ya debo tener establecido cuál es el problema de estudio, cuál es la relevancia del estudio y la factibilidad, de tal manera que en el problema de estudio yo ya he identificado hasta el momento o el objetivo general y los objetivos específicos. Ya he formulado mediante una pregunta el problema de investigación. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Bueno, ayuda a prevenir errores, orienta cómo se va a hacer el estudio, me sirve de guía para hacer la investigación, conduce a establecer las hipótesis, las variables, definir las áreas de investigación y principalmente a interpretar los resultados. Quiere decir que con el marco teórico ya se ha avanzado en un 50% de la investigación porque ya tengo sentada cuál es la teoría sobre la cual voy a desarrollar mis variables, sobre cuál es la teoría sobre la cual voy a diseñar mi instrumento, que es el cuestionario, como instrumento de investigación. De tal manera que el propósito o el objetivo del marco teórico no es más que ofrecer una serie de teorías al investigador de manera que se compruebe que ya otros autores han investigado sobre la temática. Y por lo tanto va a permitir una adecuada comprensión lectora a ese investigador al ordenar sus ideas de qué quiere lograr, cómo lo quiere lograr y cuándo va a lograr el cumplimiento de ese proyecto. Ahora, ¿cuál es la estructura del marco teórico? ¿Cuáles son los componentes del marco teórico? Son 3 componentes. Los antecedentes de la investigación, que es quienes han escrito sobre ese tema. Eso lo voy a buscar en Google Académico o Google Scholar acerca de tesis o libros o artículos científicos de quienes han escrito sobre la temática que yo estoy investigando, la base teórica, que son los textos que me han referido al tema, y la definición de términos básicos, o sea, los conceptos que yo como investigador considero que el lector debe saber, de que el lector debe poner énfasis cuando hace la lectoría del trabajo de investigación. Entonces, esos son los 3 componentes
del marco teórico. De esa forma así lo van a desarrollar. Ahora vamos a ver cómo se comporta cada uno de esos componentes. Los antecedentes de la investigación como componente del marco teórico es que la investigación debe, como les decía anteriormente, debe tener como base un conocimiento previo construido. Si yo voy a trabajar sobre clima organizacional, yo tengo que buscar tesis, investigaciones, artículos científicos de algunos investigadores que han escrito sobre la temática, y eso es lo que me va a mí a servir para contrastar con mi estudio, para poder diferenciar o poder estar de acuerdo con esos investigadores. La base teórica, la descripción de los elementos teóricos planteados por unos diferentes autores. La base teórica no es más que los textos que se han escrito acerca de quienes han investigado o qué autores han desarrollado libros, revistas, conferencias, en el caso del clima organizacional. Y finalmente, la definición de términos básicos, cuando el investigador define y delimita a su criterio cuáles son los conceptos que él considera que el lector de esa investigación, para él son importantes. Por ejemplo, si yo voy a trabajar sobre clima organizacional, yo considero que es importante que el lector conozca el concepto de clima organizacional, el concepto de clima laboral, el concepto de satisfacción laboral, el concepto de salud mental, los conceptos que yo considero que le van a servir al lector para profundizar acerca de lo que está leyendo. Esa es parte del marco teórico. En tal sentido, podemos extender que los antecedentes, como les decía anteriormente, no es más que entrar a Google Académico en Internet y revisar algunos documentos o estudios que se han escrito, investigaciones anteriores. ¿Quién ha escrito? ¿Quién más ha investigado sobre la temática que yo estoy tratando? Por lo tanto, esos antecedentes me van a servir de base para analizar lo que previamente ha sido construido. Aquí tienen una página web para que profundicen un poco más acerca de lo que son los antecedentes. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? Martínez Carlos, ¿alguna pregunta? ¿No está Martínez? Salazar Jessica, tampoco. Economista, sí estoy, sino que tengo mala señal porque estoy llegando a Ibarra. Ah, ok. Salazar Jessica, ¿está Salazar? Sí, Bien. Ok. ¿Quedó entendido lo que son los antecedentes de la investigación? ¿Cómo van a buscar los antecedentes? ¿Sí o no? sí, Ok. Lara Rodolfo, ¿quedó entendido, Lara? Bien. Listo, una pregunta. Dígame. Para los antecedentes, ¿tenemos que buscar necesariamente de Google Académico o podemos consultar de alguna otra fuente? Puede consultar otra fuente, pero que sea fidedigna. Yo le recomiendo siempre Google Académico, porque Google Académico está especializado para investigadores. No es lo mismo buscar en Google Académico que buscar en Google General, que tiene mucha basura. En cambio, Google Académico consigue tres elementos. Consigues libros, consigues artículos científicos y consigues tesis de grado aprobadas y revisadas. ¿Okay? Las fuentes primarias son mucho más fidedignas que entrar a Google, al banner de Google y buscar allí. Se consigue mucha basura. Por lo general, los investigadores, los académicos, siempre vamos a esa fuente. Ahora, hay otras páginas, pero muchas están en inglés. Está Latindex, está Scopus, está Cielo, está Redalyc, pero Google Académico recoge toda esa base de investigaciones y la concentra en su portal. Por esa razón, yo, por la general, siempre recomiendo Google Académico. Ahora, quienes manejamos el idioma inglés, por supuesto, podemos buscar otras páginas. Está Science Direct, está Learning, está Copernic, que son fuentes también fidedignas, pero están en otros idiomas. Algunas están en francés, otras están en inglés. Entonces, ya eso es un poquito más profundo. Pero en el caso de ustedes, si manejan muy bien el inglés, pueden ingresar a otros buscadores de investigaciones diferentes a Google Académico. Bien. Entonces, la función de los antecedentes, como les decía anteriormente, es tener bases sobre referencias de investigaciones anteriores que tengan una relación con la investigación que estoy haciendo. Por lo tanto, cuando yo busco antecedentes, estoy haciendo una revisión bibliográfica, ¿verdad? Acerca de documentales, de libros, de revistas científicas. Allí en Google Académico también me aparece diccionarios especializados.
Y eso me va a aportar mucha información para comparar los estudios previos que se han hecho con mis resultados, mis conclusiones, mis recomendaciones, de manera que mi investigación está basada sobre una fe cierta, sobre una realidad cierta, porque ya hay estudios previos al respecto. Y eso me va a garantizar la calidad de mi investigación. Eso garantiza la calidad de mi investigación. Ahora, cuando yo consigo un antecedente, ¿qué voy a tomar de ese antecedente para mi proyecto? ¿Qué voy a tomar? En los antecedentes voy a colocar, ¿verdad? Mínimo 3 trabajos que tengan relación con mi proyecto. ¿Ok? Trabajos que se hayan elaborado en los últimos 5 años preferiblemente. Entonces, en el primer párrafo de los antecedentes voy a colocar el autor, el apellido del autor, el año, el título de la investigación en negrilla, el tipo de investigación, mencionar la población, la muestra y qué técnicas e instrumentos se recolectaron en esa investigación. En el segundo párrafo voy a colocar el objetivo general de esa investigación que conseguí. Y si puedo colocar los objetivos específicos, pero no son obligatorios los objetivos específicos, pero sí obligatorio el objetivo general. En el tercer párrafo voy a colocar alguna reseña de las conclusiones que hizo ese autor con su investigación. Y en el cuarto párrafo voy a explicar cómo se relaciona esa investigación con mi investigación, es lo que se llama la contrastación en la investigación. Ese es el cuarto párrafo. Quiere decir que por cada tesis que yo consigo, por cada artículo científico, voy a elaborar 4 párrafos pequeños. Entonces puedo tener 3 antecedentes que tengan esta característica. Primero, colocar el nombre y apellido del investigador, la población, la muestra, la técnica que utilizó. En segundo párrafo, el objetivo general. En el tercer párrafo, las principales conclusiones a las que llegó. Y en el cuarto párrafo, explicar en forma muy breve cómo se relaciona esa investigación con mi investigación. De esa forma se construye los antecedentes. ¿Alguna duda en la construcción de los antecedentes? ¿Sí o no? Fonte Anthony, apágueme el micrófono, por favor. Alguien que lo tenga prendido, que me lo apague. Fonte Anthony, ¿alguna duda? ¿Sí o no? No. Okay. Vamos al segundo componente del marco teórico, las bases teóricas. Las bases teóricas, por supuesto, como lo establece allí, es lo que construye la investigación. ¿Quiénes teóricos han escrito sobre mi investigación? ¿Ok? Por lo tanto, las bases teóricas se construyen a través de resultados obtenidos. Pues una buena base teórica indica que mi investigación va a tener validez. Por lo tanto, la base teórica se fundamenta en una revisión de la literatura y en una revisión especializada. ¿Cómo se construyen los términos básicos? Como decía anteriormente, ya va, no, si no puedo. Hay un micrófono. Rodolfo Lara, por favor, apágueme el micrófono. Bien, seguimos. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, magíster. Bien. El tercer componente del marco teórico son los términos básicos. Les decía que los términos básicos son conceptos que el investigador considera importantes dentro de su investigación. Por lo tanto, el investigador debe seleccionar cuáles son los conceptos que le van a aportar información al lector. Son palabras de uso común y corriente en forma muy sencilla, como una especie de glosario, pero palabras seleccionadas por el autor. Y cuando yo hago un marco teórico, como les decía, tengo que ir a una revisión bibliográfica para poder completar esos 3 componentes del marco teórico: los antecedentes, la base teórica y los términos básicos con investigaciones que no sean mayores a 5 años, que no se hayan escrito por encima de los 5 años.
¿Ok? Entonces, en esa revisión bibliográfica, yo voy a detectar, obtener y consultar la bibliografía útil que tenga propósito para mi investigación, que sea relevante, que sea necesaria y que tenga información directa. Ahora, ¿cómo hago esa revisión bibliográfica de antecedentes, de bases teóricas y de términos básicos? Conozco mi área de estudio, ¿ok? Voy directamente a las fuentes generales, a las fuentes específicas, selecciono el material relacionado con mi investigación y hago una síntesis de ese material. ¿Dónde consigo las fuentes? Como les decía anteriormente, en bibliotecas, bases de datos bibliográficos y principalmente en Google Académico. Tengo que identificar cuáles son los textos fundamentales del área que estoy estudiando. Puedo también revisar en Google Académico o en otro buscador principal algunas revistas científicas indexadas, journals, conferencias importantes del área. Puedo consultar a grupos de investigación en universidades y tomo como referencia también los artículos científicos escritos en los últimos años. ¿Cuáles son los tipos de fuentes donde yo puedo conseguir información en mi revisión bibliográfica? Fuentes escritas tales como tesis de grado, documentos, revistas, libros, informes técnicos, ponencias y publicaciones. Puedo también utilizar fuentes audiovisuales, tales como películas cinematográficas, videos, formato de audio y grabaciones de conferencias. O fuentes electrónicas, tales como material publicado en Internet, CD-ROM y base de datos. Pardo Ellen, ¿está por allí Pardo? ¿Sí o no? No asistió, Licen, está en prácticas de quirófano. Ah, Tocagón sí está, ¿verdad? Sí, sí, magister. Ah, ok, muy bien, bien. ¿Hay alguna pregunta, Tocagón? ¿Alguna duda con la información que estoy explicando? No, no, magister, todo Ok, claro. gracias. Bien, ¿cuáles son los tipos de información que me van a servir de base al hacer la revisión bibliográfica del marco teórico? Primero, las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Algunos documentos que son redactados directamente por los investigadores previos, tales como encuestas, censos poblacionales, estado financiero de las empresas, documentos legales y lista de pacientes, en el caso de enfermería. Las fuentes secundarias, tales como monografías, artículos de revistas, poemas, novelas, cartas e informes. Y la fuente terciaria, bibliografía, catálogo de biblioteca, directorio, lista de lectura y artículos sobre encuestas. Siempre se recomienda al investigador ir a las fuentes primarias, primero a las fuentes primarias. Si él considera que esas fuentes primarias le reportan suficiente información para realizar su marco teórico, puede llegar hasta allí, pero si él considera que le falta más información, más esencia, puede buscar más información en las fuentes secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las fuentes terciarias. Lo que pasa es que la fuente terciaria muchas veces se tergiversa la información porque es información que ha sido manipulada por investigadores previos. En cambio, las fuentes primarias es como dice el primer plato, la sopa. La fuente secundaria sería el seco y la fuente terciaria sería el postre. Por lo tanto, si yo tengo mucha hambre, a mí me interesa la sopa primero. Entonces voy a nutrir principalmente de las fuentes primarias, que es la base de toda investigación. Dentro de las fuentes primarias, como les decía anteriormente, que proporcionan datos de primera mano, tales como los artículos científicos. En Google Académico hay muchísimos artículos científicos. En Science Direct también hay muchos artículos científicos muy recientes. De hecho, hay artículos científicos que se escribieron antes, pero se están publicando ahorita en el año 2022, porque a nivel mundial, todo el mundo, por ejemplo, está escribiendo sobre el COVID. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes primarias? Libros, publicaciones periódicas, tesis, disertaciones, documentos oficiales, monografías, videocintas, antologías, trabajos presentados en conferencias y seminarios, películas, documentales, etc. Esas son las fuentes primarias que son elaboradas directamente por los investigadores. Luego, las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes, listados de fuentes primarias en un área de conocimiento. Por ejemplo, hay una página que es compilaciones de World Research, donde se consigue mucha información de fuentes secundarias. Son revistas que analizan algunos artículos científicos de las fuentes primarias, tales como la American Business Communication and Association International Communication y la Association publican anualmente del año 74 un libro llamado Organizational Communication, en la cual reportan y comentan algunos artículos, libros y tesis que se han escrito previamente. Quiere decir que esta fuente secundaria
la revista American Business Communication y la Asociación Internacional Communication recogen las fuentes primarias, las analizan y las critican, digámoslo así, pero una crítica constructiva, o las mejoran. Por eso se llaman fuentes secundarias, porque ya van una segunda mano por otros investigadores. Por ejemplo, si a mí me llega una tesis de un estudiante y yo la analizo y hago mi artículo científico, ya será una fuente secundaria, porque yo no soy el investigador original. Pero si ese estudiante, cuando hace su tesis, elabora su artículo científico, ya es una fuente primaria, porque él es el dueño de su propia investigación. Y la fuente terciaria agrupa resúmenes de fuentes secundarias. Son documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones. Por ejemplo, Industridata. Industridata es una revista especializada que recoge toda la información mundial acerca de revistas que han escrito y artículos científicos que se han escrito sobre la industria mundial. Entonces, esta empresa recoge nombres de boletines y conferencias, simposios, títulos de reporte de información, catálogos y asociaciones y otros instrumentos que también son analizados por la dependencia del gobierno y miembros de asociaciones científicas. Quiere decir que la fuente terciaria ya va mucho más enfocada a grupos de investigación. La plataforma, no sé si han visto, tiene un examen previo. Posteriormente tiene un examen de todo lo que estamos analizando en este momento. Fuentes generales y específicas, tiene las fuentes generales, tales como enciclopedias, textos y compendios, y las fuentes específicas, como artículos publicados en revistas, estudios, tesis y disertaciones doctorales. Localizar fuentes de información, como les decía, primero tenemos que localizar fuentes de información primaria, luego la secundaria y luego las terciarias que tengan relación directa con nuestra investigación. O también podemos recurrir a obras generales, a enciclopedias, a iconos de la literatura y hacer consultas mucho más específicas. Por ejemplo, hay documentos, hay poemas, hay poesías que nunca pasan de moda. Hay novelas de escritores muy famosos a nivel mundial que tampoco nunca pasan de moda y son iconos, son epígrafes que lo podemos tomar en cualquier tipo de investigación. Bien, esto es lo mismo, esto también. Ahora, ¿cómo hacemos la revisión bibliográfica? Leer el material preliminar, buscamos las palabras clave, como les decía, una búsqueda de 4 o 5 años. Allí están algunos buscadores. Alguien me preguntaba si solamente en Google Académico. No, aquí hay otros índices de referencia. Está Chemical Abstract, Engineering Index, revistas científicas de alto impacto, tales como Science Citation Index, banco de datos, tales como Latindex, Cielo, Scopus, páginas web, directorios. Podemos consultar expertos, libros, tesis y resúmenes de congreso. También podemos buscar en artículos científicos algunos resúmenes, algunos artículos seleccionados y hacer una revisión bibliográfica y discutir con el tutor o el asesor. Ya ustedes anoche les fueron asignados los tutores, quizás les va a llegar esa información posteriormente, los nuevos tutores. También. Ahora, cuando yo hago un escrito, por supuesto, tengo que cumplir con las normas de citación, que son las normas de investigación del ITCA. Y tengo que conocer cuáles son las citas textuales directas o indirectas. Una cita textual directa es la transcripción textual de las palabras del autor, las cuales se insertan en un trabajo de investigación. Yo no puedo violar ese precepto y tengo que copiar tal como lo manifiesta el autor. De tal manera que se puede presentar un juicio de otro autor para probar una afirmación. Se transcribe la misma idea del autor y se lo coloca entre comillas. Ejemplo, una cita textual o directa. Son aquella que tiene más de 40 palabras y se coloca entre comillas y al final se coloca el autor y el año. Fíjense que esta cita textual directa está entre comillas y se coloca el apellido del autor y el año del autor. A diferencia de la cita textual indirecta, es cuando yo un parafraseo del autor, yo interpreto lo que el autor quiere explicar. Cuando se parafrasea la idea del autor, se ofrece una redacción diferente, pero se mantiene la idea del autor. Yo no puedo violar esa idea. Aquí tienen una página web donde pueden profundizar un poco más acerca de las citas indirectas. Un ejemplo de cita indirecta es, según Huizinga, en el año 52 se parafraseó, por supuesto, son características propias de la nobleza
las buenas costumbres y las maneras distinguidas, además de la práctica de justicia y la defensa de los territorios para la protección del pueblo. Eso es lo que yo como investigador parafraseé de lo que quiso decir Huizinga en su texto. Entonces, esta es una cifra indirecta y no se le coloca comillas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quintero Ricardo. Vázquez Rodney, ¿no hay preguntas? No, profesor. Economista, yo tengo una pregunta. Digan, pregunte. En caso de que se realice encuestas, ¿la tabulación de las encuestas entraría dentro del marco teórico? No, las encuestas van dentro del marco metodológico, dentro de la metodología. Todavía no hemos llegado hasta allá. Va en la metodología. La encuesta es la técnica. Lo que se aplica es el cuestionario. Por la técnica es la encuesta. El instrumento es el cuestionario. Y se coloca en la presentación de datos en el capítulo de metodología, que más adelante vamos a llegar hasta allá. ¿Ok? Gracias. Bien. Me quedan 10 minutos por aquí. Si termina este bloque, seguimos el otro. El mismo link. ¿Alguna pregunta con respecto a la cita directa y la cita indirecta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? Bien. ¿Cuándo hacemos cita de citas? ¿Verdad? Hacemos cita de cita cuando un autor cita a otro autor. No se consulta directamente al autor original de la idea, sino que se toma en cuenta la cita de quien escribió sobre ese autor o quien escribió sobre la fuente de otro autor o de otro investigador. Por lo tanto, tomamos la cita del último investigador. Ejemplo de cita de citas. Taylor anota la importancia de la fe en el hombre cuando dice: la fe en la paz solo es posible, solo es justificable, no lo olvidemos. Sobre la tierra en la que domine la fe, en el futuro, la fe en el hombre. Esto es una cita de cita, ¿por qué? Porque es lo que establece Taylor de Chardin, citado por Kay Carnavero y Angelo Marchese en el año 64. ¿De quién es el análisis? De Taylor. ¿Ok? ¿Quién está citado dónde? En Kay Carnavero y Angelo Marchese en el año 64. Por eso se llama cita de citas. En cuanto a las referencias bibliográficas, ¿verdad? Las referencias bibliográficas no son más que un registro de las partes esenciales de un libro, ¿verdad? Y la selección de artículos científicos también indica la fuente donde se ha tomado el texto. Hay diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. La referencia bibliográfica comprende todo el arsenal de instrumentos que me sirvieron de base para mi investigación. Textos, ensayos, tesis, artículos científicos, películas, CD. En cambio, la bibliografía solamente se refiere a libros de autores reconocidos. No toma en cuenta ningún otro instrumento de análisis. ¿Ok? Esa es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. Como dice la palabra, la bibliografía solamente toma en cuenta libros, no toma en cuenta ni artículos científicos, ni tampoco revistas de investigación. Aquí vemos algunas referencias bibliográficas, fíjense. Ellas se anotan por orden alfabético, primero el autor, luego el año, luego el título y luego la página de donde sustraje la idea o la cita de investigación. En forma bibliográfica, y la segunda línea va en sangría francesa. La segunda línea va en sangría francesa. Esto lo vamos a ver más adelante en más profundo. Pero esta es la forma como ustedes van a presentar sus referencias bibliográficas. Entonces, como les decía anteriormente, ¿qué es una bibliografía? Una descripción y conocimiento acerca de libros. Por lo tanto, la bibliografía es la ciencia encargada de referenciar textos, ¿verdad? De una materia determinada. Por ejemplo, si yo doy macroeconomía y me piden la bibliografía, yo tengo un arsenal de 123 libros básicos para poder documentar mi materia de microeconomía, mi materia de macroeconomía, mi materia de emprendimiento. Solamente libros. Pero si me piden referencia bibliográfica, no solamente puedo llevar libros, tengo que consultar artículos científicos, revistas científicas, emprendimientos llevados a la realidad de una materia determinada. En conclusión, podemos decir que la bibliografía es un catálogo de texto que puede constituirse como una bibliografía, una base bibliográfica. Aquí hay algunos videos para que profundicen acerca del marco teórico y sus componentes, tales como los antecedentes, las bases teóricas y los términos básicos.
Esos son algunos videos que le van a profundizar un poco más cuando quienes vayan al examen complexivo, teórico y práctico, cuando analicen el caso, y también quienes vayan a presentar tesis de grado. ¿Alguna pregunta con respecto al marco teórico para analizar un ejemplo? ¿Sí o no? No, economista. No, licenciado. Ok. Bien. Sobre la referencia, ¿Qué quiere saber sobre la referencia? No entiendo. Pregunte en forma concreta. porque hay el formato que nos indicó usted, ¿no es cierto? Pero para que no Sí, salga así, debería estar siempre citado, ¿verdad? sí, sí. Todo lo que ustedes investiguen debe estar citado. Pueden utilizar el Word para establecer las citas para lo que es la sangría o lo hacen manualmente. En Internet, en YouTube, hay muchos tutoriales de cómo elaborar una cita bibliográfica, sea una cita corta, menos de 40 palabras, o una cita larga de más de 40 palabras, sea una cita textual o una cita narrativa o una cita de autor o una cita de cita. De hecho, en el material que está en la plataforma, que es el formato de investigación, cómo van a entregar las normas de citación, les aparece cómo van a citar cada una. Al final, yo les voy a indicar cómo van a elaborar la cita de citas, las normas de citación, perdón, que prácticamente también lo que establece normas APA 6 y normas APA 7. Pero como les decía anteriormente, ya el ICA tiene sus propias normas de investigación, sus propias normas de citación. ¿Alguna otra Ya, pregunta, alguna otra duda? o sea, por ejemplo, yo encontrar un documento científico debe siempre ir citado. Nunca podría ser una linkografía. No, no, no. Tiene que ser una cita de una fuente de una fuente original. Una cita que tenga validez y tenga confiabilidad. No es, yo no puedo entrar a una página web y citar. Yo puedo citar la página web porque hay forma de citar la página web. Pero preferiblemente se recomienda que las citas sean de artículos científicos o de tesis ya aprobadas. ¿Okay? Tiene más fidelidad. Son más fidedignas, digamos, la fuente, porque ya ha sido comprobada por investigadores y por docentes que han evaluado esa tesis de grado para conferir un título profesional. ¿Ve? Y de hecho, bueno, ahorita vamos a ver este ejercicio, pero cuando yo establezco la cita, yo tengo que, todo lo que me sirva para mi revisión bibliográfica, tengo que citarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo, perdón, como asesor o como lector, yo verifico cada una de las fuentes, que esas fuentes estén dentro del texto. Entonces yo copio en Google la cita y automáticamente debe aparecer, o sea, cada cita que aparece en su investigación debe aparecer como referencia bibliográfica. Por lo menos hay varios programas, está el programa de Zotero y hay muchos tutoriales en YouTube acerca de cómo establecer las citas en forma directa, de manera que no se hace manual, pero yo por lo general yo lo hago manual porque es más seguro. Anteriormente trabajaba con Zotero y estaba con otro programa y no me las tomaba, me las obviaba. Entonces cuando iba a hacer la referencia, que iba a contrastar quienes han escrito en mi texto y la referencia no las encontraba. Entonces me acostumbré a hacerlas manual. Es más fácil hacerlas manual y uno aprende más porque es una forma de practicar. ¿Alguna duda, Otra alguna pregunta, pregunta? economista. Y si para no citar se podría parafrasear en Sí, por en algunos supuesto, casos. claro, sí, sí. Sí, se puede parafrasear, claro. Ahora, hay técnicas de parafraseo. Parafraseo no es solamente decir lo que yo entiendo que quiere explicar el autor. Parafrasear es traducir esa idea de él en palabras mucho más sencillas, mucho más coloquiales, no tan textuales. Eso es parafraseo. Ahora, una investigación no puede exceder de tanto parafraseo, pero tampoco puede exceder de tantas citas de citas. ¿Ok? Debe ser mediado. Ahora, cuando se parafrasea, por supuesto, yo doy mi punto de vista. Yo considero que es lo que el autor quiso mencionar, pero es muy buena técnica el parafraseo. Yo utilizo mucho el parafraseo cuando leo un texto. ¿Por qué? Porque me parece que parafraseándolo para mis estudiantes es mucho más sencillo que el estudiante vaya a la cita original, que muchas veces es un lenguaje muy abstracto, un lenguaje muy complejo. Entonces, ya cuando uno la parafrasea, es mucho más fácil de entender para los estudiantes.
Por eso es importante crear la cultura de la lectura. Hay que leer mucho. El leer nos enriquece el vocabulario, nos enriquece la semántica, el léxico, la comunicación. Por eso es importante leer. Bueno, yo tengo tantos años leyendo que nunca me canso. Yo estoy leyendo desde que tenían 6 años. Y mientras más leo, más me emociono todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, vamos al segundo bloque, el mismo link, ya esto se va a terminar. Vamos al segundo bloque para explicarle cómo van a hacer el ejercicio del marco teórico, cómo van a bajar esa teoría. Bien. Vamos a ver. Bien, voy a finalizar este bloque para ir al segundo bloque. Ingresando no? al mismo link.